Hola, ¿cómo están? Muy bien. Continuamos con el Imperio Neo-Asirio. Esta es la segunda parte del video. Vamos a meternos ahora sí mucho más en lo que tiene que ver con la ideología y la estructura política de este imperio. En el video anterior nos ayudamos un poco con el capítulo 9 del volumen 2 de una obra de una historiadora muy reconocida, Amélie Court, el Oriente Próximo en la Antigüedad, pero ahora sumamos, para profundizar en la cuestión política, un artículo publicado por Bettina Feist, una investigadora argentina que reside en Alemania. Lo primero que tenemos que tener presente para lograr comprender de forma cabal la ideología del imperio asirio es que el verdadero rey del imperio era el propio dios Ashur, ese dios que daba nombre a la capital del imperio, que era justamente la ciudad de Ashur. Aquí tenemos un plano de la parte central de la ciudad, donde están los distintos templos de las principales deidades y también algunos palacios. Debajo tenemos una representación iconográfica del dios Ashur en su disco alado. Y aquí arriba tenemos una representación artística de cómo es que pudo haberse visto el templo del dios Ashur, que se ubicaba, como ven ustedes, en la punta de la ciudad, en la ribera del río Tigris y de un canal que salía del río Tigris. La función principal del rey asirio, vale decir, del humano que gobernaba este país en nombre del verdadero rey, del verdadero soberano, que como dijimos era el dios Ashur, la función principal era defender y mantener el orden y ampliar el cosmos. Aquí podemos encontrar varios puntos en común con la ideología imperialista egipcia que hemos visto en encuentros anteriores, esta permanente contraposición entre un territorio interno caracterizado por el orden y un territorio externo caracterizado por el caos. Y cómo el rey, gracias a sus hazañas militares, puede ir expandiendo ese territorio interno que está ordenado por sobre el territorio externo. Desde este punto de vista, siempre el rechazo a la soberanía del rey, que no es más que el rechazo a la soberanía del Dios, es considerado un crimen teológico. Y por eso es que todas estas campañas militares están legitimadas teológicamente desde un principio. Aquí tenemos una imagen muy famosa del rey asirio asesinando a un león, clavándole un puñal en el centro de su pecho. Claro, el león, que es un animal salvaje, representa dentro, digamos, de la cosmovisión ese caos, y aquí entonces podemos ver cómo el rey asirio domina, controla y derrota a ese caos, por lo menos en términos metafóricos. Como decíamos, uno de los elementos centrales que aparecen no solamente en las inscripciones reales, en los anales y las crónicas, sino también en todos estos relieves, en todo este arte, es el motivo de la guerra. Eh, y en función de esto también aparecen estos tratados o juramentos de lealtad que justamente el rey asirio impone a algunas ciudades, a algunos reyes e incluso a algunos pueblos, en tanto y en cuanto, bueno, se subordinan o se subordinarían de forma voluntaria a la soberanía del dios Ashur. Aquellas personas que se oponen a firmar estos juramentos son, por lo tanto, enemigos del dios y tiene, digamos, el rey asirio la potestad para poder atacarlos. Aunque siempre se consultan a los adivinadores para que ellos puedan a su vez consultar a las deidades sobre si es correcto atacar a estos enemigos, en qué momento, en qué circunstancias,
en tanto y en cuanto aquí los seres humanos solo están llevando a la práctica el deseo de las propias deidades. Si los enemigos son derrotados, esto es porque simplemente han sido abandonados por sus propios dioses. Esto a su vez legitima que los asirios se lleven las estatuas de los dioses eh, a sus capitales, a su país. Después, digamos, las pueden retornar en tanto y en cuanto se subordinen, ¿no?, a la autoridad del dios Ashur. Aquí tenemos distintas imágenes. Yo simplemente me querría detener en la parte inferior, a la derecha, que tenemos ahí una representación esquemática de un campamento en una batalla. Tenemos ahí personas que están realizando distintas actividades. Fíjense en la parte inferior que tenemos dos personas. ¿Qué es lo que están haciendo? Allí están teniendo a un animal, muy posiblemente un carnero o una oveja, a punto de abrirla para sacar el hígado y poder leer allí los portentos divinos, las señales divinas, las palabras de los dioses. En diapositivas posteriores profundizaremos en esta cuestión. En lo que respecta a la estructura del imperio, tenemos que tener presente que existía una aristocracia que ya venía desde la época del segundo milenio, que gobernaba junto al rey, formando esta clase gobernante. Si uno se va al periodo más temprano de la historia asiria, el periodo paleo-asirio, esto lo hemos visto en unidades anteriores, vemos que Asiria era simplemente una ciudad con importantes colonias comerciales en distintas partes del Cercano Oriente, fundamentalmente en Anatolia, pero la riqueza, la base económica de esta aristocracia se basaba justamente en el comercio. Y allí la institución política central no era el rey, sino la propia ciudad, que era un cuerpo colectivo formado por los jefes de familia de esta aristocracia. Esta situación cambia de forma radical a partir del período medio asirio, donde la base económica de la aristocracia pasa a ser de tipo terrateniente, es decir, pasa a estar basada en el control de la tierra y ya no tanto en el comercio. Y ahí podemos ver a un rey que ahora sí ejerce claramente un mayor poder político, y los miembros de esta aristocracia ejercen ese poder político junto al rey. Esto perdura hasta el imperio neoasirio, pero producto de ese periodo de crisis y tensiones internas que caracterizó la primera mitad del siglo VIII a.C., luego de esa crisis se produjo una suerte de reforma en la cual se creó una nueva aristocracia que dependía directamente de la persona del rey. Por lo tanto, digamos, su base económica dependía de aquellos recursos que el Estado le había otorgado. Desde este punto de vista, esta clase política estaba subordinada directamente al poder del rey. Esto no quiere decir que haya desaparecido la aristocracia hereditaria anterior. Significa, digamos, que se ha reconfigurado la estructura del imperio, y es esto último lo que caracterizaría la vida del mismo durante los siglos VIII y VII antes de Cristo. De esta aristocracia era de donde provenían los altos funcionarios y los gobernadores del imperio asirio. La estructura básica del mismo se configuró ya en la época del imperio medio asirio. Para la época neoasiria, no solamente que se termina de consolidar y ampliar esta estructura, sino que se producen, digamos, algunas mínimas innovaciones que plantea la autora Bettina Feist en su artículo. Aquí simplemente destacamos algunos de los más importantes, como el caso del Turtanu, que era el comandante en jefe, también la figura del eunuco mayor, los distintos visires, el administrador del palacio. Amelie también destaca el papel de las reinas, tanto de la madre del rey como de la esposa del rey, que administraban a su vez una suerte de pequeños palacios habitados y administrados por mujeres. Y después, en lo que respecta a los gobernadores, tenemos que el imperio estaba dividido a modo de provincias, cada una de ellas con un gobernador, y a su vez a nivel de las ciudades había tanto alcaldes como consejos de notables.
que en algunos casos tenían relación directa con el rey, por ejemplo en el caso de Babilonia. Además, contamos con estas relaciones, entre comillas, vasalláticas, que el rey asirio establecía con algunos pueblos, como el caso de los medos, con algunas ciudades, como el caso de las ciudades fenicias, o también con algunas familias, clanes o tribus de distintas partes del imperio o de la propia periferia del imperio. El rey asirio, a su vez, se rodeaba de un consejo de sabios o eruditos, que era un grupo de personas versadas en los artes de la adivinación, fundamentalmente en la llamada aruspicina, que es lo que comentábamos antes de esta ciencia que se dedicaba a ver la forma y la marca de los hígados de ganado menor, fundamentalmente ovejas y corderos, porque consideraban que allí estaban escritos mensajes divinos. Esta disciplina tuvo un desarrollo muy importante a lo largo de toda la historia de la Mesopotamia, pero también es muy conocida entre los etruscos, al norte de la península itálica, con lo cual algunos han planteado que entre los etruscos y los mesopotámicos pudo haber habido una relación muy fuerte, aunque difícil de demostrar. Otra de las disciplinas en la que se versaban estos sabios era en la astrología, en leer los portentos del mundo celeste. También había un cuerpo importante de exorcistas y se trataba de personas que tenían un conocimiento erudito. Estaban formados en distintas lenguas, particularmente el sumerio, conocían muy bien la escritura y, como decíamos, practicaban estas distintas ciencias. Aquí traigo una imagen del dios de la sabiduría, Enki, quien está allí al lado de este famoso personaje mitad hombre, mitad pez, Oannes, quien fue la persona que en tiempos mitológicos transmitió la sabiduría, estos conocimientos que habían permanecido ocultos, los transmitió a los seres humanos, comenzando por lo tanto el proceso civilizatorio en la antigua Mesopotamia. La autora Amélie Court también se pregunta por la situación de la gran mayoría de la población de este imperio, compuesta, como ustedes imaginarán, por campesinos. Mucho se ha debatido si se trataba de campesinos libres, de semilibres, algo parecido a los ilotas del mundo clásico, o si directamente era en una enorme masa de población esclavizada. Naturalmente, como siempre sucede, las fuentes dan cuenta de distintas situaciones. Naturalmente que había esclavos, pero una vez más formaban una parte muy minoritaria de la sociedad. Aparentemente había un sector importante de poblaciones libres, quienes aún así, como ustedes saben, están obligados con respecto al Estado, y lo que predomina en este contexto es el llamado servicio ILCU, una práctica que también viene del segundo milenio, en la cual las personas estaban obligadas a prestar servicio al Estado durante determinada parte del año, casi siempre un tributo en trabajo. Un tema muy interesante es el tema de los deportados para el caso del Imperio Asirio, porque está constatado el traslado a la fuerza de poblaciones a una punta y otra del imperio, ¿no es cierto? En este caso, si bien, digamos, se los asentaba en un territorio y se les daba tierra para que ellos puedan subsistir, en este caso parecen haber tenido una libertad más reducida, por eso es que algunos hablan de semilibres, y no solamente tenían que prestar servicio al Estado, sino también entregar tributo en especie. Tanto los libres como los semilibres tenían que naturalmente responder a las llamadas del ejército e ir a pelear, no por el rey, sino por el dios Ashur. Otro de los debates es si durante el imperio asirio, y sobre todo durante sus últimos 2 siglos, si se había producido un estancamiento económico, que explicaría después la caída del imperio, o si había sucedido directamente un declive, o al contrario, si había sucedido un desarrollo, un crecimiento económico. Bueno, Amélie Court plantea este último punto de vista, destacando las grandes obras hidráulicas que se conocen para fines del imperio asirio, y aquí yo traigo el mapa de la parte alta del Tigris, donde hay ciudades como Nínive o Nimrud, que eran
una de las ciudades más importantes del imperio, junto a Ashur, enormes ciudades de cientos y cientos de hectáreas, con seguramente miles y miles de habitantes, y se conoce para esta época la construcción de enormes acueductos, fíjense, que atraviesan decenas y decenas de kilómetros, llevando agua pura de las montañas a estos grandes centros urbanos, lo que explica su crecimiento eh, exponencial durante estos años. En la parte inferior tenemos una fotografía de parte del acueducto de Yerbam, y en la parte superior tenemos el famoso tornillo de Arquímedes, que hasta no hace mucho tiempo atrás se atribuía esto a un invento de los griegos. Sin embargo, hoy se sabe que ya en la época del Imperio Asirio se lo conocía y se lo utilizaba para poder irrigar los campos. Con lo cual, muy posiblemente, el Imperio Asirio no vivió un estancamiento o un declive económico. O a lo sumo puede ser que sí, pero dependiendo de la región. Por lo menos en lo que es el corazón del Imperio Asirio, esta región que ustedes están viendo aquí, la región de Nínive, de Nimrud y un poco más al sur de Ashur, sin lugar a dudas habrá vivido un enorme crecimiento económico, no solamente producto de la mano de obra que traían deportada a esta región, sino también, como vemos, gracias a estas obras hidráulicas. Para finalizar, veamos muy por arriba el tema de la caída del Imperio Asirio, que lo vamos a retomar la próxima semana cuando veamos el Imperio Neobabilónico, los medos y los persas. Lo importante a tener presente aquí es que se trata de un proceso muy mal conocido, nadie cuenta con los datos suficientes como para poder ofrecer una descripción medianamente cercana a qué es lo que pudo haber sucedido. Los indicios nos dicen que en la región del sur de la Mesopotamia, en Babilonia, se produjo una revuelta caldea liderada por Nabopolassar, que desde el este hubo una invasión de los pueblos medos que habían jurado de lealtad, pero que ahora también se rebelaron, atacaron el corazón de Asiria desde el este y particularmente saquearon la ciudad de Ashur. A esto se suma la avanzada desde el sur de los caldeos, que termina, digamos, de ocupar la ciudad de Nínive. Pero esto no implica la desaparición total del imperio asirio. El poder político se refugia en torno a la región de Harran, un poco más al oeste, y en su ayuda acude el ejército egipcio, que formaba parte, digamos, de la mitad occidental del imperio asirio. Allí se enfrentarán directamente con los caldeos en el año 605 en torno a la localidad de Carquemis, en las riberas del río Éufrates, enfrentamiento en el que serán derrotados los egipcios y que marca, por lo tanto, el punto final del imperio asirio en la región. Llegamos ahora sí finalmente a la conclusión de este video. Compartimos aquí las referencias de las páginas en donde obtuvimos las imágenes que compartimos con ustedes y bueno, ahora queda, como siempre, leer, estudiar, analizar las fuentes primarias y obviamente presentarse en los exámenes y aprobarlos con una muy buena nota. Espero que este video les sirva para lograr ese objetivo. Muchas gracias.